En este mismo instante, mientras tus ojos leen estas palabras y tu alma casi sin fuerzas sigue buscando una señal, algo está ocurriendo en lo invisible. Puede que no lo sientas todavía, pero hay una batalla librándose sobre tu cama, sobre tu mente, sobre tu cuerpo cansado. Y aunque tus manos no lo toquen, hay una promesa a punto de activarse. Si haces exactamente lo que escucharás en este mensaje, si permaneces hasta el final y respondes con el corazón abierto, esta misma noche, no mañana, no en unos días, no cuando todo mejore, Dios puede comenzar a curarte de enfermedades que los médicos no entienden, dolores que los análisis no muestran, heridas del alma que llevas escondidas como si fueran parte de tu identidad. Porque lo que el enemigo quiso convertir en condena, Dios puede transformarlo en una noche de intervención divina mientras cierras los ojos y entregas tus cargas. Tal vez suene atrevido decir que puedes despertar distinto sin siquiera moverte de tu cama, pero lo voy a decir con valentía espiritual. Hay personas que serán sanadas mientras duermen después de escuchar esto. Hay almas que encontrarán descanso por primera vez en años. Hay cuerpos que empezarán a soltar lo que los estaba enfermando, porque el Espíritu de Dios aún entra en habitaciones donde alguien decide creer. Y si tú sigues aquí, no es coincidencia, no es algoritmo, no es casualidad. Es porque el cielo te está buscando con urgencia, como quien golpea la puerta antes de que llegue una tormenta, como quien avisa antes de que algo se rompa por completo. Tú sabes que algo en tu interior viene pidiendo auxilio desde hace tiempo. Lo llevas callado, lo justificas, lo disfrazas, pero está ahí. El cansancio que no se va aunque duermas, los dolores que aparecen sin aviso, esa sensación de amenaza silenciosa cuando apagas la luz, las noches en las que sientes que algo te observa o te oprime, los pensamientos que te atacan cuando nadie te ve. Y aunque no lo dices en voz alta, has sentido que hay algo más detrás de tu dolor, algo que no se resuelve solo con pastillas o con distracciones, algo que no se va cambiando la almohada o dejando la luz encendida. Has pensado, ¿y si esto es espiritual? ¿Y si hay algo que no estoy viendo? ¿Y si Dios quiere hablarme pero no he sabido escucharlo? No cierres esta puerta. Quédate, porque lo que estás a punto de oír no es motivación barata ni palabras bonitas para aliviar la culpa. Es una instrucción directa del Espíritu Santo para quienes están al borde de rendirse por dentro. Es una revelación que separa lo emocional de lo espiritual, lo humano de lo eterno. Y escúchame bien, si obedeces lo que vas a escuchar, si tomas cada palabra como si Jesús mismo entrara esta noche en tu habitación, tu cuerpo podrá descansar donde antes solo resistía, tu alma podrá sanar donde antes solo se defendía, y tu espíritu volverá a ponerse en pie aunque te sientas quebrado. Hay alguien que ha estado esperando este momento más que tú, Dios. Y cuando Dios interrumpe tu rutina es porque planea tocar lo que nadie más ha podido tocar. Esta noche puede ser el inicio de tu sanidad, no por magia, no por sugestión, sino porque su palabra declara que Él sana todas tus dolencias y venda tus heridas. Pero solo si tú decides abrirle espacio en el lugar donde has estado durmiendo, rodeado de batallas invisibles. Así que quédate, no pestañees, no cambies, porque lo que escucharás a continuación puede marcar la diferencia entre seguir resistiendo o empezar a ser libre mientras duermes. Y ahora escúchame con el alma, porque lo que voy a decirte no es teoría ni suposición, es la confirmación de algo que tú ya vienes sintiendo desde hace tiempo y que no has sabido poner en palabras, pero que te ha perseguido en silencio sin importar tu edad, tu país, tu rutina o tu apariencia. Tú te has sentido cansado incluso cuando no has hecho esfuerzo físico. Has despertado con una sensación de agotamiento que no se entiende, como si hubieras estado librando batallas durante la noche sin recordar ninguna, como si tu cuerpo cargara algo que tu mente no logra descifrar, y aunque sonrías frente a los demás, en el fondo llevas un peso que no sabes cómo quitarte, un silencio interno que grita aunque nadie lo oiga, un agotamiento que no viene del trabajo ni del día a día, sino de un desgaste que nace en lo más profundo del alma y que no se repara solo durmiendo unas horas más. Tú has sentido que algo se fue secando por dentro, una fe que antes fluía y ahora parece apagada, una conexión con Dios que alguna vez sentiste viva y ahora se siente distante, como si oraras y tus palabras rebotaran en el techo,
como si buscaras respuestas y solo encontraras silencio, como si hubieras aprendido a vivir con un corazón apagado mientras aparentas estar fuerte, pero en lo secreto te preguntas si Dios todavía te escucha, si Él todavía se acuerda de ti, si lo que un día sentiste fue real o solo una emoción pasajera que ahora no logras recuperar. Y esa duda, aunque no la pronuncies, ha empezado a erosionar tu paz lentamente sin que nadie a tu alrededor lo note. Tú llevas tiempo sintiendo que hay un vacío que nada llena. Compras cosas, te ocupas, trabajas, ayudas a otros, intentas mantenerte activo. Pero cuando llegas a la soledad, ese vacío se hace más grande. Aparece esa sensación de que algo falta, de que algo se rompió, de que algo se desconectó dentro de ti sin que exista una explicación concreta. Y aunque muchos a tu alrededor creen que estás bien porque sigues funcionando, tú sabes que hay una parte de ti que se siente vacía, seca, desconectada de Dios y de ti mismo, como si tus emociones estuvieran anestesiadas, pero tu espíritu estuviera pidiendo auxilio en silencio. Hay noches en las que te acuestas y aunque tus ojos estén cerrados, tu mente no se calla. Piensas en cosas que no quieres pensar. Recuerdas momentos que creías superados. Te atacan pensamientos que no pediste. Se activa una ansiedad que no sabes cómo detener, una opresión en el pecho que no siempre puedes explicar. A veces sientes miedo sin motivo. A veces te despiertas a mitad de la noche con el corazón acelerado o con una sensación de peligro invisible, o simplemente no logras conciliar el sueño aunque estés cansado porque tu interior está en alerta, como si algo te vigilara o algo se moviera en lo espiritual alrededor tuyo mientras intentas descansar. Y sé que en más de una ocasión has sentido que estás perdiendo el control de tu ánimo, que hay días donde tu espíritu está bajo un peso inexplicable y no tienes claridad para saber si es tristeza, frustración, desgaste, ataque o una mezcla de todo. Y aunque no lo dices, has sentido que tu alma está agotada, rota en algunos lugares, sin la fuerza para luchar como antes, sin ganas de fingir que todo está en orden, cuando por dentro hay una voz que susurra: no puedo más, aunque sigas caminando, atendiendo responsabilidades y dando respuestas automáticas a preguntas superficiales. No me lo tienes que contar porque ya lo has vivido en silencio. Ese momento en el que sientes que Dios habla con otros pero no contigo, que otros reciben respuestas y tú solo recibes espera, que otros oran y ven milagros y tú oras y ves más pruebas, que otros parecen avanzar mientras tú sigues dando vueltas sobre lo mismo. Y eso ha hecho que a veces pienses que quizá algo en ti está mal, que quizá te desconectaste de la presencia de Dios sin darte cuenta, que quizá lo que estás viviendo no es solo cansancio emocional, sino una señal espiritual de que algo más profundo está ocurriendo dentro de ti. Y aunque nadie lo sepa, has tenido pensamientos que nunca confesaste, momentos donde sentiste que estabas perdiendo la esperanza, momentos donde te preguntaste si valía la pena seguir orando, si Dios te estaba escuchando o si tu voz se había apagado en el cielo, momentos donde tuviste ganas de rendirte espiritualmente, aunque por fuera sigas diciendo todo bien, momentos donde el silencio de Dios te dolió más que cualquier palabra humana, momentos donde sentiste que estabas caminando en la oscuridad sin guía, sin dirección y sin fuerzas para clamar como antes. Y tal vez no lo dijiste, pero en algún punto sentiste que tu alma estaba enferma, que tu fe estaba debilitada, que tu espíritu estaba sediento y que tu corazón estaba cansado de intentar mantenerse firme, mientras por dentro sentías que una batalla invisible te estaba robando la paz, la fuerza, el gozo, el propósito, y nadie a tu alrededor lo notaba porque has aprendido a vestirte de fortaleza mientras tu interior pide ayuda, consuelo, intervención, dirección y descanso. Y no estás exagerando, no estás loco, no estás inventando síntomas que no existen. Lo que pasa es que hay una realidad espiritual que ha estado afectando lo físico, lo emocional, lo familiar, lo mental y lo invisible. Y tu alma ha estado gritando algo que tus palabras no han sabido traducir, pero Dios sí lo ha escuchado. Y por eso estás aquí ahora, no para entretenerte, no para distraerte, sino porque el Espíritu Santo sabe exactamente lo que estás cargando y está a punto de mostrarte por qué has estado sintiendo todo esto sin entender el origen. Si estás listo, aquí es donde comenzamos a revelar lo que hay detrás de ese cansancio silencioso, porque lo que sientes no es casual, no es normal,
no es parte de la vida como muchos te dijeron. Es una señal espiritual de algo más profundo que necesita ser expuesto, enfrentado y sanado antes de que siga creciendo en silencio. Lo que te ha estado consumiendo por dentro no es simplemente cansancio emocional, no es solo estrés acumulado, ni un bajón de ánimo pasajero como algunos te hicieron creer. Hay algo más profundo moviéndose en tu interior, algo que no se resuelve con dormir más horas, ni con pensar en positivo, ni con distraerte unos días, porque lo que estás enfrentando no está solamente en tu mente ni en tus emociones, está en el lugar donde nacen tus batallas más silenciosas, en lo espiritual, donde las raíces no se ven, pero los frutos se sienten en cada área de tu vida. La razón por la que te sientes desgastado sin explicación, por la que tu cuerpo se enferma sin diagnóstico claro, por la que tu paz se escapa sin ruido, no es porque seas débil, es porque ha habido una grieta abierta en tu alma, una puerta que quizá dejaste entreabierta sin darte cuenta, una fisura por donde algo ha entrado a desgastarte lentamente, a confundirte, a desconectarte de la voz de Dios, a robarte el sueño, la fuerza y el gozo, sin que puedas identificar exactamente cuándo comenzó. Tal vez lo sentiste después de una pérdida que nunca terminaste de sanar. Quizá empezó cuando callaste un dolor que nadie entendió, o cuando el miedo entró disfrazado de preocupación, cuando dejaste de orar con la misma convicción, cuando bajaste la guardia porque pensaste que estabas bien, o cuando la rutina espiritual se enfrió y el enemigo encontró el momento perfecto para sembrar algo que hoy se está manifestando en tu ánimo, tu salud, tus pensamientos o tu entorno. No es casual que haya temporadas donde duermes y sientes que en vez de descansar peleas, donde tus noches se vuelven terreno de guerra y tu cuerpo amanece con el alma cansada, porque hay ataques que llegan cuando la fe está débil y hay enfermedades que entran cuando el espíritu está descubierto. Hay síntomas que no vienen del cuerpo, sino de una opresión que se infiltró poco a poco cuando dejaste sin cerrar una puerta que ahora Dios quiere mostrarte. No te culpes por no haberlo visto, porque las batallas más peligrosas no siempre hacen ruido. Se filtran como el polvo, se instalan como el frío que no se nota hasta que ya entumeció. Actúan como el veneno que no mata de inmediato, pero va apagando lentamente tu fortaleza interior. ¿Has sentido que algo invisible pesa sobre ti? ¿Has notado que por más que intentes avanzar, hay una resistencia que no entiendes? Un bajón repentino, una tristeza sin motivo, una voz interna que susurra rendición. Y todo eso no es casualidad, porque hay guerras que el alma libra antes de que el cuerpo lo note, y hay enfermedades espirituales que avanzan en silencio hasta que Dios decide sacarlas a la luz para sanarte desde la raíz. Hay un desgaste que no viene del trabajo ni de los problemas, sino de un agotamiento espiritual profundo, una sequedad que no se quita con vacaciones ni con distracciones, un silencio que no se llena con compañía ni con entretenimiento, porque el alma no se sacia con lo que se ve cuando el ataque llegó desde lo que no se ve. Y sí, aunque muchos no lo entiendan, hay enfermedades que comienzan cuando el espíritu se debilita. Hay dolores que se originan en un alma fragmentada. Hay confusiones que nacen donde antes había revelación. Hay opresiones que se meten cuando hay puertas abiertas. Y hay síntomas físicos que se originan en batallas espirituales no resueltas. Ese insomnio que no tiene explicación. Esa ansiedad que aparece cuando todo está aparentemente bien. Esa presión en el pecho que llega cuando intentas buscar a Dios. Ese agotamiento que llega sin esfuerzo previo, ese miedo que se activa cuando quieres descansar, esos pensamientos oscuros que aparecen en la noche, ese dolor inexplicable en el cuerpo que los médicos no localizan, esas recaídas justo cuando estabas empezando a mejorar, esos bloqueos que surgen cuando intentas orar, todo eso son señales de que algo más profundo se está moviendo y no se resuelve ignorándolo ni acostumbrándote a vivir así. Tu alma ha estado alerta, pero tu cuerpo lo ha estado pagando, tus emociones lo han estado manifestando y tu espíritu ha estado resistiendo mientras esperaba este momento de revelación. Dios no te está confrontando para acusarte, sino para despertarte, porque lo que muchos llaman casualidad, Él lo llama señal, lo que otros llaman debilidad, Él lo llama batalla, lo que algunos minimizan como agotamiento, Él lo está revelando hoy como una invasión silenciosa contra tu propósito, tu paz y tu salud. Y por eso necesitas entender esto ahora.
Lo que estás viviendo no es solo humano, no es solamente emocional, es una consecuencia de algo que entró en tu esfera espiritual sin permiso divino, pero con acceso a través de una herida, una duda, un pecado no confesado, un trauma, un miedo, una influencia, una palabra, un ambiente, un silencio, una puerta que quedó abierta sin que lo notaras. Si has sentido que todo esto resuena contigo, aunque no se lo hayas contado a nadie, es porque el Espíritu Santo te está confirmando que no te lo estabas inventando, que no estabas exagerando, que no estabas loco ni débil, estabas bajo ataque. Y cuando un soldado es atacado, no se le critica por sangrar, se le equipa para vencer. Lo que viene ahora no es condena, es estrategia, porque antes de sanar el cuerpo, Dios revela lo que enfermó el alma, y antes de restaurar tu sueño, Él cierra la puerta por donde entró la opresión. Y aquí es donde empieza el giro, porque si ya sabes que no era solo cansancio ni un bajón emocional, entonces estás listo para escuchar lo que Dios va a decirte ahora sobre lo que pasa cuando este tipo de batallas se ignoran. Si ignoras lo que tu alma ya viene gritando desde hace tiempo, si decides normalizar lo que espiritualmente es una señal de alarma, si eliges seguir avanzando como si nada estuviera sucediendo dentro de ti, las consecuencias no serán solamente emocionales o físicas, serán profundas, silenciosas y progresivas, porque lo que no se enfrenta en lo espiritual termina filtrándose en cada rincón de tu vida sin pedir permiso. Hay personas que hoy viven en una especie de prisión interior sin barrotes visibles, una cárcel de cansancio, de enfermedad sin causa aparente, de ansiedad disfrazada, de insomnio repetitivo, de pérdida de propósito, de relaciones que se desgastan, de fe que se apaga lentamente, no porque Dios los haya abandonado, sino porque ignoraron las señales del Espíritu cuando aún estaban a tiempo de cerrar puertas antes de que el enemigo se instalara con más fuerza. El enemigo no destruye de golpe, desgasta, confunde, divide, silencia, fragmenta, hace que te acostumbres al dolor como si fuera parte de tu identidad. Te convence de que así es la vida, de que no se puede vivir en plenitud, de que la paz es un recuerdo lejano, de que la oración ya no tiene el mismo efecto, de que el propósito se apagó sin vuelta atrás. Y cuando alguien deja que esa voz se convierta en verdad interna, comienza un deterioro lento del espíritu que luego toca la mente, el cuerpo, las decisiones, los vínculos y el ánimo. Y ese deterioro invisible genera consecuencias que muchos interpretan como casualidades, fracasos personales o etapas difíciles, cuando en realidad son síntomas de una desconexión espiritual que está cobrando factura. Cuando una puerta queda abierta en el alma, no solo entra el cansancio, también entra la confusión, el desánimo, la duda, el temor y la enfermedad espiritual que poco a poco empieza a reflejarse en todas las áreas. Si no se atiende, el silencio de Dios comienza a sentirse como abandono, la oración como esfuerzo inútil, la fe como un recuerdo distante, el futuro como una carga pesada, el propósito como algo que fue para otros pero no para ti. Empiezas a perder sensibilidad espiritual, dejas de discernir lo que antes reconocías con claridad, las decisiones se vuelven opacas, las señales divinas se vuelven inaudibles, la voz del espíritu se pierde entre el ruido del alma herida. No atender tu condición espiritual puede llevarte a aceptar diagnósticos que Dios nunca escribió, a cargar enfermedades que no vinieron del cuerpo, sino de una opresión no confrontada, a repetir ciclos familiares de dolor, pobreza interior o desesperanza, a perder oportunidades que Dios había preparado, pero que no puedes recibir porque tu espíritu está debilitado. Algunos han vivido episodios donde todo se bloquea, donde lo que estaba a punto de sanar se complica, donde lo que iba avanzando retrocede, donde relaciones claves se rompen sin explicación, donde puertas se cierran de golpe, donde la mente se llena de tormentas repentinas, donde el corazón siente una soledad que ninguna compañía humana logra llenar. Y quizá no entiendas por qué últimamente sientes que el propósito se te escurre de las manos, por qué te cuesta orar con la misma convicción, por qué tu corazón se enfría sin motivo aparente, por qué pierdes la calma con cosas pequeñas, por qué tu cuerpo manifiesta dolencias que los médicos no logran nombrar, por qué se rompe tu descanso justo cuando intentas recuperarte, por qué el miedo aparece en momentos donde antes tenías paz, por qué hay sueños que se interrumpen justo cuando ibas a recibir dirección divina, por qué tu ánimo se levanta por horas y luego cae en picada sin causa visible.
Hay un principio espiritual que muchos olvidan. Lo que no se confronta en el espíritu termina gobernando en lo natural. Lo que se deja entrar en silencio termina exigiendo espacio. Lo que enferma al alma termina agotando al cuerpo. Lo que se calla empieza a crecer. Lo que se tolera termina dominando. Lo que no se sana termina heredándose. Lo que se ignora espiritualmente se convierte en una atadura emocional, mental o física, que avanza sin oposición hasta que alguien la detiene con revelación y autoridad. Y si tú no decides hoy enfrentar lo que el Espíritu Santo está señalando, corres el riesgo de seguir caminando hacia un desgaste cada vez más profundo, donde el propósito se apaga antes de tiempo. Pero Dios no te muestra esto para asustarte, sino para interrumpir el desgaste antes de que se convierta en ruina. Hay consecuencias que todavía se pueden evitar. Hay enfermedades que pueden detenerse antes de que avancen. Hay puertas que pueden cerrarse antes de que avancen. Que entren cosas que no tienen derecho legal sobre tu vida. Hay cadenas que pueden romperse antes de que aprieten más. Hay ciclos que pueden concluir antes de que se hereden a quienes amas. Hay silencios de Dios que pueden convertirse en palabra viva si decides responder hoy y no cuando ya sea demasiado tarde. Y lo más importante, estás a tiempo, porque si esta advertencia llegó antes del colapso, es porque Dios decidió hablar ahora para evitar lo que estaba a punto de ocurrir después. No ignores esta señal, porque hay personas que por callar lo que sentían, terminaron hundiéndose en enfermedades que se pudieron revertir, en depresiones que pudieron detenerse, en tormentas espirituales que pudieron frenarse, en pérdidas que pudieron evitarse. Estás en un punto donde ignorar esto te costaría más que cansarte un poco más. Te costaría lo que Dios todavía quiere rescatar. Y si has entendido este diagnóstico y esta advertencia, entonces ya estás listo para escuchar lo que viene ahora. Porque lo próximo no es juicio ni condena, es una revelación que puede romper lo que te ató y abrir lo que se cerró en el espíritu antes de que se cerrara en la tierra. No eres el primero en sentir que algo se quebró por dentro sin tener un nombre claro para explicarlo, ni el único que ha intentado ocultar el dolor hasta que el cuerpo empezó a hablar lo que el alma ya no podía sostener. Hay historias que nunca se contaron en público, vidas que parecían normales pero que estaban al borde del colapso espiritual sin que nadie lo sospechara. Una de esas vidas fue la de una mujer que se llamaba Teresa. Ella servía en su iglesia desde joven, oraba por otros, acompañaba personas en crisis, daba consejos basados en la palabra, pero cuando se quedaba sola en su habitación, había una sensación permanente de silencio divino, como si cada oración se estrellara contra un techo invisible y cayera al suelo sin respuesta. Empezó a sentir un cansancio extraño que ningún médico entendía, dolores repentinos en las piernas, migrañas sin explicación, insomnio que parecía empeorar justo después de intentar acercarse a Dios. Poco a poco dejó de sentir ganas de orar y se convenció de que solo estaba pasando por una etapa emocional, pero lo que no sabía era que su alma había estado respirando con grietas abiertas que nunca atendió por creer que eran cansancios pasajeros. Con el tiempo, dejó de escuchar a Dios, no porque Él callara, sino porque su espíritu estaba tan lleno de agotamiento no sanado que todo lo espiritual empezó a sentirse lejano. Un día, después de una crisis de llanto silencioso, mientras todos en su casa dormían, sintió por dentro como si alguien le dijera con autoridad: no es tu cuerpo el que está enfermo, es tu espíritu el que está herido. Al principio pensó que era su mente, pero esa frase no se fue. La siguió por horas, hasta que encendió una lámpara pequeña y se arrodilló por primera vez sin intentar parecer fuerte. Esa noche lloró no solo porque estaba cansada, sino porque entendió que había permitido que el desgaste espiritual se disfrazara de rutina. Lo más impactante fue que, en lugar de sentir culpa, sintió una especie de abrazo interior que no venía de una emoción, venía de una presencia que había estado ahí esperando a que ella dejara de resistir. No fue sanada en un instante, pero algo se rompió en lo invisible. Al día siguiente despertó sin ese peso en el pecho que la perseguía desde hacía meses, y por primera vez en años durmió sin interrupciones. Su cuerpo no fue el primero en sanar, fue su alma, y desde ahí lo demás empezó a alinearse.
También está el caso de Daniel, un hombre que nunca habló con nadie sobre lo que vivía porque siempre fue el fuerte de la familia, el que resolvía problemas, el que daba palabras de ánimo cuando los demás se derrumbaban. Pero empezó a sentir una especie de sombra sobre su vida, como si algo lo estuviera observando en la madrugada, como si su habitación se hubiera convertido en un campo de batalla silencioso. Durante el día funcionaba normalmente, trabajaba, conversaba, sonreía, pero cuando intentaba dormir, una sensación de amenaza lo despertaba sin motivo. Llegó a pensar que eran nervios, estrés, cansancio acumulado, pero el sueño se interrumpía casi todas las noches y cuando cerraba los ojos sentía que algo lo presionaba en el pecho como si quisiera quitarle el aire. Hubo noches en que sintió que su cuerpo se paralizaba por segundos mientras su mente despertaba desesperada. No entendía que la raíz no estaba en lo que veía, sino en lo que no había enfrentado espiritualmente. Hasta que una madrugada, en medio de esa opresión, sintió un pensamiento tan claro que lo estremeció. No has perdido el descanso, has perdido la cobertura. Se sentó en la cama temblando y sin saber bien qué hacer, levantó su voz apenas en un susurro y dijo: Dios, si estoy bajo ataque y no lo he visto, muéstramelo y cúbreme. No hubo luces, no hubo visiones, no se cayó nada en la habitación, pero una paz repentina descendió como si alguien hubiera cerrado una puerta que llevaba abierta demasiado tiempo. Esa noche volvió a dormir, no profundamente, pero sin esa sombra. Y 2 días después, mientras escuchaba un mensaje bíblico, entendió que lo que le estaba pasando no era físico ni emocional, era espiritual y que necesitaba volver a habitar en presencia, no solo visitarla cuando colapsaba. Hoy no cuenta su historia desde la vergüenza, la cuenta desde la gratitud porque entendió que el enemigo no lo visitaba de noche, porque sí, lo hacía porque su alma había quedado expuesta por una fe silenciada. No todos los testimonios empiezan con gritos de auxilio ni terminan con un milagro instantáneo. Algunos empiezan con un susurro interno que te confronta con lo que dejaste crecer en silencio. Y el milagro no llega cuando tú decides, sino cuando finalmente te rindes y llamas las cosas por su nombre espiritual. Lo que vivieron ellos dos de formas distintas es el reflejo de algo que tú también puedes estar atravesando sin darte cuenta. Una sanidad pendiente que no comienza en un hospital, sino en un encuentro profundo con una palabra que rompe ataduras invisibles. Y si estás escuchando esto, no es para que admiren sus historias, es para que entiendas que lo que tocó su vida puede tocar la tuya si no huyes de lo que Dios está revelando ahora. Si estás listo, lo próximo no será una historia de otros, será una promesa que Dios está extendiéndote antes de que el desgaste se transforme en derrota, porque lo que viene después de esto no es casualidad ni simple motivación, es el principio de tu restauración si decides quedarte hasta el final. Mira lo que el cielo ha preparado cuando un corazón deja de justificarse y se rinde con sencillez. No una palmada en la espalda para que sigas igual, sino una intervención amorosa que te cambia la atmósfera desde adentro, porque el Dios que te formó no se limita a consolarte mientras te apagas. Él te toma y te rehace, te cubre y te reordena, te limpia y te reubica bajo su sombra hasta que la noche deja de mandarte. Tú no fuiste diseñado para sobrevivir a golpes, fuiste creado para habitar a resguardo, y cuando eliges ese lugar, algo comienza a operar, aunque todavía no tengas palabras para describirlo. Un tipo de descanso que no se consigue con técnicas humanas, una paz que no depende de que todo se arregle afuera, un blindaje que no pide permiso a los síntomas porque viene de un decreto mayor. Por eso la Escritura no ofrece una poesía bonita, ofrece una dirección precisa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Y cuando esa verdad deja de ser un versículo memorizado y se vuelve tu techo real, la opresión pierde territorio, el miedo se desinfla, el insomnio se queda sin argumento y la enfermedad que se alimentaba del desgaste espiritual empieza a quedarse sin oxígeno. Hay una promesa que no caduca por temporadas, no se desgasta por repeticiones, no se debilita por tu fragilidad, porque no descansa en tu fuerza, sino en la fidelidad del que la pronunció.
Si Dios dijo que te guarda, no es una metáfora para días buenos, es un compromiso de presencia para noches difíciles. Y ese compromiso se activa cuando cambias de domicilio espiritual, cuando dejas la intemperie del alma y te mudas al abrigo, cuando cierras la puerta de las explicaciones que te dejaban expuesto y abres la única puerta que nadie puede forzar, la del refugio. Y en ese refugio no entras como visitante tímido que pide permiso una vez por semana. Entras como hijo que reconoce su lugar, que se sienta, que respira, que entrega el control, que consagra la habitación, que pronuncia la palabra no como conjuro, sino como verdad viva, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, y al penetrar no te hiere para dejarte roto, te abre para extraer lo que te envenenaba, separa lo que era tuyo de lo que se pegó en el camino, desata ligaduras viejas, corta nudos que el tiempo apretó, cierra grietas por donde te drenaban y al terminar su operación te deja vendado por dentro con una paz que no sabías que todavía existía. No se trata de prometerte que nunca volverás a enfrentar días complejos. Se trata de asegurarte que ya no los enfrentarás desprotegido, porque la promesa no dice que no habrá saeta ni pestilencia. La promesa dice que no temerás. Y esa frase no nace de la negación, nace de la cobertura. Cuando el temor pierde su derecho, los pensamientos que te secuestraban en la madrugada ya no encuentran cama donde acostarse. Cuando la sombra del Omnipotente se vuelve tu ambiente, las tinieblas no se acomodan en tu habitación como si fuera suya. Cuando la verdad se estabiliza en tu interior, las mentiras no tienen con qué sostenerse. Y esa es la restauración que hoy se te ofrece. No un alivio pasajero, sino un nuevo sistema de vida bajo el cual el enemigo no decide tus horarios, no orquesta tus recaídas, no define tus diagnósticos, porque hay un muro alrededor que no levantaste tú. Hay un fuego alrededor que no encendiste tú. Hay una voz sobre tu techo que no es la tuya, es la del pastor que vela tu sueño y te llama por tu nombre para que despiertes sin las cadenas que te acostaron. Acércate a esta promesa sin la ansiedad del que quiere resultados inmediatos para medir si Dios funciona. Acércate como el que regresa a casa después de haber vivido demasiado tiempo bajo lluvia. Porque la restauración que el cielo propone empieza con un acto de pertenencia y se manifiesta con señales que a veces son discretas, pero innegables. La respiración vuelve a ritmo. El peso del pecho baja como si alguien hubiera retirado una piedra. La mente deja de gritar y aprende a obedecer cuando pronuncias la palabra. El cuerpo suelta una rigidez que ni sabías que cargabas. El ánimo deja de oscilar como péndulo. El sueño se hace más hondo y al despertar te sorprendes sin ese cansancio que te acompañaba como sombra. Y aunque algún día la tormenta vuelva a tocar, ya no entra, porque las ventanas quedaron selladas con promesa y el letrero en tu puerta espiritual dice: habitado por el Altísimo. Y lo que se habita con Dios no se alquila al miedo. Algunos dirán que esto suena demasiado bueno para ser cierto, pero la verdad del reino no se ajusta a las sospechas de la razón herida. Se impone con hechos en el que decide confiar. Por eso la promesa también trae un veredicto sobre los ataques que te desgastaban en lo secreto. Caerán a tu lado, 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y esa línea no se lee desde la soberbia, se recibe desde la humildad de quien sabe que la diferencia no es la fuerza del habitante, es la fuerza del abrigo, no es la disciplina del que descansa, es la compañía del que guarda, no es el mérito del enfermo, es la mano del médico eterno. Por eso, cuando Él dice: yo soy tu refugio y tu fortaleza, no te está invitando a fingir valentía, te está ordenando a apoyarte, a soltar, a vivir con el peso distribuido en su hombro, a respirar bajo su sombra, y al hacerlo la restauración deja de ser un concepto y se convierte en una experiencia que contagia a tu casa, a tus noches, a tus relaciones, a tu salud. No ignores que hay promesas que esperan una respuesta sencilla para desatarse, no la respuesta perfecta del que nunca duda, sino la respuesta honesta del que decide obedecer aún temblando, porque la restauración no llega por mérito, llega por pacto, y ese pacto fue firmado con sangre antes de que tú entendieras tus propias batallas. Si el Hijo dijo consumado es, entonces
A la enfermedad espiritual que te drenaba, le falta el derecho para gobernarte cuando tú decides cubrirte con su nombre. Y si el buen pastor prometió ir tras la oveja perdida, entonces no eres tú buscando fuerza, es Él buscándote a ti para devolverte a un redil donde el lobo no manda. Esto no es optimismo, es teología encarnada en tu cuarto, es Cristo como médico y pastor en tu cabecera, es el Espíritu como consolador y fuego en tu almohada, es el Padre como muralla alrededor de tu sueño. Acepta entonces que esta noche puede convertirse en el punto de giro que tantos meses pediste sin encontrar, porque la promesa no se limita a informarte, quiere activarse, y para activarse necesita un sí que se vuelve práctica, una fe que se vuelve hábito, un texto que se vuelve casa, y como la fidelidad de Dios siempre viene acompañada de instrucciones que ordenan el corazón, lo que sigue no será una lista humana para exigirte más, será un mapa breve y poderoso para que entres al refugio sin titubear, cierres la puerta por la que se colaba la oscuridad y permitas que la palabra haga su obra mientras duermes. Porque la promesa de restauración ya está extendida, ahora viene la guía que la vuelve vida en tu noche. Si la promesa ya te abrió la puerta y sentiste que algo por fin se movió a tu favor, ahora necesitas un modo de caminar dentro de esa puerta sin volver atrás. Y por eso voy a conducirte con una guía sencilla pero contundente, que no compite con tu vida cotidiana, sino que la ordena desde el Espíritu. Porque el cambio que empieza en el secreto se consolida cuando lo vuelves hábito. Y la primera llave se toma antes de dormir, en el punto exacto donde tantas noches sentiste que te vaciabas. Ahí mismo vas a consagrar el territorio y vas a trazar una línea que el enemigo no puede cruzar. Y lo harás sin teatralidad, pero con autoridad, apagando los ruidos que sobran, respirando hondo hasta que la mente obedezca y pronunciando en voz audible el comienzo del Salmo 91 como techo real sobre tu cama. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y cuando digas, habita, coloca tu mano sobre tu pecho y nómbrate. Di tu nombre, declara, yo habito. Porque la palabra habitar no es visita, es domicilio. Y al marcar tu nombre, sellas pertenencia. Y al sellar pertenencia, reclama sombra. Y al reclamar sombra, la noche pierde su potestad sobre tu ánimo. Y con esa misma boca con la que tantas veces describiste el cansancio, ahora le das forma al refugio. Como segunda llave, no te vas a dormir con puertas en el alma que sigan abiertas como corrientes de aire helado. Y para cerrarlas no necesitas discursos largos, sino verdad sin maquillaje. Por eso te pido que, todavía sentado en la orilla de la cama, rindas lo que más te arrastra hacia la intemperie. El miedo que controla, la culpa que acusa, el rencor que fermenta, la ansiedad que gobierna, la autodependencia que te agota, y lo rindes con frases enteras que rompan pactos viejos, pronunciando el veredicto del Evangelio que desautoriza al ladrón que vino a hurtar, matar y destruir, y que hoy se queda sin argumento ante el decreto de Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Y cuando cites esa palabra, no la dejes como lema colgado en el aire. Aplícala con tu nombre. Di: mi descanso pertenece a la vida abundante. Mi sangre pertenece a la vida abundante. Mis pensamientos pertenecen a la vida abundante. Y si el recuerdo de una herida sube, no lo empujes hacia abajo. Entrégalo en caliente. Perdona con decisión aunque el sentimiento tarde en alcanzar la obediencia. Renuncia en alta voz a la sentencia interna que te describe como irrecuperable, porque esas frases repetidas año tras año son semillas de sombra y hoy las expropias declarando que el dueño legal de tu casa es Cristo. Y como tercera llave, dejarás que la palabra haga cirugía en lo profundo, sin que tú intentes dirigirla como si supieras mejor que el cirujano dónde cortar. Por eso abrirás Hebreos 4:12 y lo leerás despacio hasta que el texto empiece a abrir capas. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y al pronunciarlo vas a concederle acceso, vas a decir: entra donde yo no sé entrar, separa lo que se me mezcló, señala lo que se me escondió, corta lo que me intoxica, cierra lo que me sangra.
Y te quedarás unos minutos en silencio reverente, porque en ese silencio la espada no se detiene. En ese silencio el Espíritu saca a la luz lo que diste por normal. Y cuando muestre un nombre, un hábito, un vínculo, un objeto, una frase que repites, no discutas, entrégalo de inmediato y di: esto también lo pongo bajo tu sombra. Y si percibes la necesidad de limpiar la habitación de cosas que cargan memorias de derrota, toma nota para hacerlo al día siguiente, porque habitar no es solo pronunciar, también es desalojar lo que no puede convivir con el abrigo del Altísimo. Para que esta guía no se evapore en buenas intenciones y se convierta en un sistema de cobertura real, vas a pactar contigo mismo un tramo breve y contundente. 7 noches consecutivas donde repetirás este orden sin interrupciones. Y cada noche será un ladrillo invisible colocado sobre los cimientos de tu descanso. Y como señal de pacto vas a escribir antes de apagar la luz una sola línea en un papel que dejarás sobre la mesa de noche: hoy habito bajo tu sombra. Y esa frase mínima operará como acta firmada que te recuerda que no estás improvisando, estás edificando. Y cuando el pensamiento de esto no sirve, te ronde, lo enfrentarás con el texto que ya declaraste. No temerás el terror nocturno, no porque el terror no intente, sino porque la sombra lo desautoriza. Y si una noche sientes resistencia mayor, no aceleres ni huyas. Vuelve al inicio del Salmo. Respira lo lento. Deja que escudo y adarga es su verdad se asiente en el pecho, porque el ritmo de la palabra es más fuerte que la prisa del miedo. En esa semana consagrada no te limitarás a defenderte, también sembrarás vida al amanecer para que el día acompañe lo que la noche sanó, y al despertar, antes de mirar la pantalla, vas a pronunciar de pie, con el cuerpo erguido, una frase que alinea todos tus sistemas con el reino: hoy camino en vida abundante, y la repetirás 3 veces, no por superstición, sino para educar tu alma a obedecer a Cristo y no a la química de la preocupación. Y si el cuerpo trae un síntoma, no lo niegues ni te condenes, báñalo de palabra y de gratitud. Gracias, porque aunque me duela, estoy bajo tu sombra. Y esa gratitud no tapa, transforma, porque donde se agradece por fe se abren rutas que el cálculo no ve. Y mientras haces lo natural que corresponde, cuidarte, consultar, tratar, te mantienes en lo espiritual que sostiene, habitar, rendir, permitir la espada. Y la suma de ambas obediencias establece el hospital del cielo en tu rutina. Habrá días donde sientas avances concretos y otros donde te parezca que retrocediste un paso. Y ahí recordarás que el proceso no se mide por sensaciones aisladas, sino por pertenencia. Y la pertenencia no se prueba con euforia, sino con perseverancia. Por eso, si una noche fallaste, no sacrifiques el pacto completo en el altar de la culpa. Simplemente retomas la llave 1. Consagras de nuevo, declaras de nuevo, rindes de nuevo, permites la espada de nuevo, y el enemigo que apuesta a tu abandono encuentra un muro de constancia donde sus cálculos se rompen, porque la insistencia del justo pesa más que la inercia del cansado cuando la verdad lo sostiene. Y para que la guía cierre el cerco, te propongo un acto profético sencillo al finalizar cada noche. Apoyarás tu mano en la pared más cercana a la cabecera y hablarás como quien delimita territorio. Esta casa es abrigo, esta cama es altar, esta noche es de Cristo. Y al decirlo no estás decorando la oración, estás señalizando fronteras. Y las fronteras en lo espiritual se respetan cuando hay autoridad detrás. Y tu autoridad no nace de gritar, nace de estar bajo autoridad. Y como te colocaste bajo su sombra, tu voz hereda el peso del refugio, y lo que antes parecía entrar y salir a su antojo, encuentra aviso de desalojo, y donde antes tu respiración era una batalla, ahora se vuelve liturgia de descanso, y cada aliento dice: permanezco. Con estas 3 llaves practicadas con fidelidad: consagrar con Salmo 91 para establecer domicilio, rendir la puerta en el nombre de Jesús para arrebatarle derecho al ladrón, permitir la cirugía de Hebreos 4:12 para sanar de raíz. No estás juntando técnicas, estás activando pacto. Y donde hay pacto hay provisión. Y donde hay provisión hay sanidad en proceso. Y si hoy te preguntas cómo sabrás que empezó, mira lo pequeño. El pensamiento que antes te dominaba ahora se rinde. La emoción que te arrastraba ahora se ordena. El cuerpo que se tensaba ahora cede. El sueño que se quebraba ahora se sostiene.
y aunque no puedas explicar el mecanismo, te sabrás habitante y no huésped, cubierto y no expuesto, y esa certeza será la cama nueva donde el Altísimo trabaja mientras duermes, y con la guía ya encendida en tus manos, estamos listos para elevar el corazón en una oración viva que selle con vos lo que tu espíritu ya decidió. Entonces hagamos ahora lo que cambia atmósferas y reordena mundos interiores. Inclina tu corazón como quien entrega llaves y respira hondo hasta sentir que el pecho cede. Repite conmigo sin prisa y en voz que tú mismo puedas oír, porque la fe también entra por lo que declaras. Padre amado, vengo a tu abrigo en el nombre de Jesús y rindo esta habitación, esta cama, esta mente y este cuerpo a tu gobierno. Decido habitar y no visitar tu presencia. Me coloco bajo tu sombra y declaro que tu verdad es mi escudo. Tomo la palabra que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y la hago techo real sobre mí. Hoy me mudo espiritualmente del miedo a la confianza, del ruido a la paz, de la intemperie al refugio, y proclamo con toda intención que tú eres mi esperanza y mi castillo, mi Dios en quien confiaré aunque los síntomas me contradigan, aunque el recuerdo me tire hacia abajo, aunque el cansancio intente hablar más fuerte. Hoy mi voz se alinea con la tuya. Sigue orando y deja que cada frase encuentre lugar, Señor Jesús. Cierro en tu nombre la puerta por donde se filtró el desgaste. Renuncio a los pactos internos que hice con la culpa, con el control, con la desesperanza y con la resignación. Retiro del trono a todo pensamiento que se levantó contra el conocimiento de Dios y lo someto a la obediencia de Cristo. No acepto como normal vivir a medias ni acostarme como presa del terror nocturno. Recibo tu decreto sobre mi descanso y declaro que no temeré la saeta que vuele de día, ni la pestilencia que ande en oscuridad, porque bajo tus alas estoy seguro. Cancelo toda sentencia dicha sobre mi cuerpo y mi alma que no haya salido de tu boca, y con autoridad delegada en tu cruz, desautorizo todo derecho del enemigo sobre mi sueño, espíritu de opresión, de ansiedad, de insomnio, de enfermedad sin causa. Suelta lo que no te pertenece porque fue comprado con sangre. Mi noche tiene dueño y su nombre es Jesús. Permite ahora que la espada opere donde tú no llegas. Espíritu Santo, entra con la palabra viva y eficaz que penetra hasta partir alma y espíritu y discierne pensamientos e intenciones. Revela la raíz que necesito entregar y corta con precisión lo que me contamina por dentro. Separa trauma de identidad, separa miedo de prudencia, separa culpa de convicción, separa cansancio legítimo de opresión aprendida. Señala si hay memoria, objeto, práctica, hábito o vínculo que deba dejar, y dame obediencia para soltarlo sin negociar. Sana las grietas de mi corazón y venda mis heridas como prometiste. Invierte el desgaste que me estuvo apagando. Limpia mis canales internos para volver a oír tu voz sin interferencias. Sopla en mi interior aliento nuevo hasta que mi respiración encuentre tu ritmo y mis pensamientos obedezcan a tu paz. Sostén esta entrega un momento más y nómbrate delante del Señor. Digo mi nombre bajo tu mirada, me paro en tu pacto y recibo lo que Cristo declaró, que yo tenga vida y vida en abundancia. Dejo caer en tus manos las áreas que cargo con exceso de responsabilidad, y hoy reconozco que tú no duermes y me guardas. Decido no pelear en mi propia fuerza durante la noche, porque me someto a la guardia del Rey. Coloco ángeles a las puertas de mi casa según tu palabra y marco esta habitación con la presencia del Espíritu. Toda sombra que traficaba con mi miedo queda desalojada. Toda cadena heredada que drenaba mi descanso rompe su ciclo. Toda narrativa interna de así me tocó vivir pierde vigencia. Hoy firmo delante de ti una nueva pertenencia. Esta cama es altar, este cuarto es abrigo. Mi sueño es tu terreno de operación. Y mi despertar dará testimonio de que estabas trabajando mientras yo descansaba. Sella lo dicho con gratitud y profecía sobre tu propio cuerpo. Gracias, Padre, porque desde la coronilla hasta la planta de los pies pones orden. Gracias porque calmas inflamaciones internas y desaceleras tormentas químicas que alteraban mi ánimo. Gracias porque reequilibras hormonas, sistemas nerviosos, digestiones inquietas, latidos desordenados. Gracias porque tocas recuerdos que se repetían como ecos en la madrugada y les retiras el poder. Gracias porque allí donde había dolor migratorio, ahora plantas descanso estable. Bendigo mi sangre, mi sistema inmune, mis sinapsis
mis músculos y mis huesos con la vida de Cristo. Bendigo mis pensamientos con la mente de Cristo. Bendigo mi espíritu con tu paz. Y profetizo que mi noche será ligera, que mi despertar vendrá sin ese peso antiguo, que veré señales pequeñas pero claras de que tu mano estuvo sobre mí. Y cada señal será motivo para seguir habitando y no retroceder a la vieja intemperie. Cierra esta oración con una consagración que también alcance a los tuyos y a los que amanecen en tu pensamiento. Extiendo este manto sobre los nombres que ahora traigo a tu presencia y los coloco bajo tu sombra. Que tu pluma los cubra, que tu verdad sea su escudo, que tu palabra sea espada que sane y que tu paz custodie su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y mientras nos acostamos, declaro una sola voz sobre esta casa. Jehová es mi refugio y mi fortaleza, Dios mío en quien confiaré. Hoy duermo, hoy descanso, hoy sano, porque tú estás aquí. Amén y amén. Y dado que toda oración verdadera convoca familia espiritual y nos vuelve responsables unos de otros, pasemos al gesto que une voces y prepara la atmósfera para lo que Dios seguirá haciendo en ti y en los tuyos. Y ahora que tu espíritu ha respondido y tu voz se ha alineado con lo que el cielo estaba esperando, hay algo que no puedes guardar en silencio, porque lo espiritual también se afianza cuando se confiesa ante testigos. Cuando lo declarado en lo íntimo se confirma en comunidad. Aunque no conozcas sus rostros, aunque nunca hayas escrito algo en público, porque lo que escribes con fe en un espacio consagrado deja huella en el mundo invisible y da permiso al Espíritu para seguir obrando en capas más profundas. Por eso quiero que en este momento, antes de acostarte o seguir escuchando, te atrevas a escribir en los comentarios una palabra, una frase, una declaración que marque lo que Dios empezó dentro de ti, no para impresionar a nadie ni para buscar aprobación, sino como acto de entrega y señal profética que el cielo toma en serio, porque a veces basta con escribir amén para levantar un muro que antes no existía, o basta con decir yo recibo esta palabra para abrir la puerta que permanecía trabada desde hace años. Hay personas que sienten vergüenza o temor de exponerse, pero escucha con el alma lo que voy a decirte. Tu comentario no es un dato público, es una semilla espiritual escrita en terreno fértil. Y lo que se escribe en fe tiene un eco más grande que tu voz, porque Dios lee lo que confiesas con manos temblorosas. Él ve lo que decides entregar aunque nadie más lo sepa. Y a veces la sanidad empieza cuando te atreves a poner en palabras algo que nunca dijiste en voz alta. Si estás en medio de una batalla física, si hay un diagnóstico que te está drenando, si cargas con un miedo que no te deja dormir, si tienes el nombre de alguien enfermo que amas o simplemente sientes que este mensaje fue dirigido a ti, escribe algo y entrégalo ahí. Puede ser: estoy bajo su sombra, creo que Dios me va a sanar, pongo esta enfermedad en sus manos, Él me está restaurando, declaro cobertura sobre mi casa, o el nombre de esa persona por la que quieres interceder. No te preocupes por la forma ni por la ortografía, porque el cielo no está evaluando tu estilo ni tu redacción, está mirando tu acto de fe. Y cuando muchos escriben al mismo tiempo desde distintos países, ciudades, heridas y procesos, se levanta una red de intercesión silenciosa que el enemigo no puede romper, y hay batallas que solo se ganan así, con voces que se unen aunque no se conozcan, con manos que escriben aunque estén cansadas, con corazones que aún golpeados deciden no callarse. Y si sientes que esta palabra fue como un espejo, si hay una parte de ti que fue sacudida y expuesta, no lo dejes flotando en el aire. Confirma tu posición en el Espíritu con una frase, aunque sea sencilla, como quien planta una bandera en tierra que está recuperando. Hay algo increíble que ocurre cuando alguien que se sentía solo escribe amén y lee que otros también lo hicieron, porque entiende sin necesidad de ver sus rostros que la batalla no era en aislamiento, y al saberse acompañado, se rompe una capa de opresión que se fortalecía en el silencio. Deja escrito lo que el Espíritu ha despertado, aunque sea breve, porque ese acto de escribir abre una conversación entre tú y Dios que la duda ya no puede interrumpir fácilmente. Este altar digital no es entretenimiento ni ruido, es un lugar donde los que claman encuentran respaldo, donde los que sienten que no pueden más son cubiertos por la fe de otros, donde el que está débil se sostiene con lo que el cielo deposita en la boca de los que creen. Así que toma ese minuto que el Espíritu ya te está empujando a tomar y escribe
aunque tu mente te diga que no tiene sentido, aunque el cansancio te susurre que lo hagas mañana, aunque el orgullo te quiera hacer creer que no lo necesitas. Cada vez que obedeces una instrucción espiritual en lo pequeño, algo más grande se mueve. Y cuando un hijo de Dios escribe desde la rendición, los muros tiemblan, la enfermedad retrocede, el insomnio cede terreno y las tinieblas pierden el derecho de acusar. Después de escribir lo que Dios ponga en tu corazón, quédate atento, porque lo que viene no es cierre, es desafío directo, una palabra final que marcará la dirección de lo que Él ya comenzó esta misma noche en ti. Y ahora que tu voz se sumó al clamor y dejaste una huella escrita que el cielo ya registró, viene un llamado que no todos están dispuestos a atender, pero que distingue a los que solo escuchan de los que avanzan. Porque lo que Dios comenzó en lo invisible esta noche no puede quedarse suspendido en una emoción pasajera ni en un momento de alivio. Tiene que convertirse en una decisión firme que marque un antes y un después, incluso si nadie más en tu entorno lo entiende, incluso si sientes que estás dando este paso con las últimas fuerzas que te quedan. Hay una línea espiritual que debes cruzar sin volver la mirada al cansancio, al miedo o a los ciclos que antes te arrastraban. Porque cuando el Espíritu despierta algo en ti, es porque quiere llevarlo a término, no dejarlo a medias. Y por eso, este desafío no es opcional, es una respuesta profética que sella lo que ya empezó a moverse dentro de tu cuerpo y tu alma. Una declaración que confronta la pasividad y expulsa cualquier sombra que intente colarse nuevamente cuando apagues la luz. Si esta palabra prendió algo en ti, si mientras escuchabas sentiste que Dios te estaba hablando sin rodeos, si percibiste que tus noches no pueden seguir siendo territorio de tormento, quiero que asumas con valentía lo que voy a decirte ahora. Rompe con el hábito de sobrevivir en silencio, renuncia a la costumbre de resistir desde la derrota y comienza esta misma noche a habitar de verdad bajo el abrigo del Altísimo como alguien que entiende que la promesa no se activa con deseo, sino con rendición. No basta con emocionarte, tienes que posicionarte. No basta con querer cambiar, tienes que proclamarlo y sostenerlo. No basta con escuchar hasta el final, tienes que asumir que hay un llamado personal sobre ti y que Dios te vio incluso cuando tú creías que nadie estaba mirando tus lágrimas ni tus noches interminables. Hazte esta pregunta con honestidad brutal, en lo secreto de tu pecho. ¿Vas a seguir durmiendo como si tu alma no estuviera en guerra? ¿O vas a permitir que esta sea la primera noche en la que entregas el control total a quien puede sanar lo que el tiempo, el médico, el consejo humano o el autoengaño no han podido arreglar? Porque el enemigo no teme a quien escucha palabras fuertes, teme a quien las cree y las ejecuta, teme a quien se levanta del polvo y se atreve a declarar que su historia no va a terminar en enfermedad, ni en ansiedad, ni en pastillas eternas, ni en insomnio crónico, ni en soledad resignada, sino en testimonio vivo de la fidelidad de Dios, en cuerpo que descansa, en alma que se estabiliza, en espíritu que vuelve a respirar sin cadenas. Este desafío tiene un nombre claro: decidir que lo que Dios habló sobre ti esta noche será más verdadero que lo que tu dolor ha dicho por años, y para demostrar que esa decisión no es un pensamiento fugaz, sino un acto profético, quiero que declares con tu propia boca, ahí donde estás, una frase que marque territorio y destino. Di en voz alta, aunque sea temblando: yo no vuelvo al lugar donde el enemigo me enfermó. Mi descanso le pertenece a Dios y mi cuerpo se alinea a su palabra. Y quédate en silencio unos segundos después de decirlo, como quien clava una estaca en tierra nueva y deja que la eternidad lo escuche. Porque no se trata de que sientas algo distinto al instante. Se trata de que el mundo espiritual entienda que tú dejaste de mendigar paz y empezaste a habitar en ella como heredero legítimo. Y si todavía dudas de que esto te incluya a ti, quiero recordarte que Dios nunca llama a quien está sobrado de fuerzas. Él convoca a los quebrados, a los que se sienten olvidados, a los que creen que ya no hay nada nuevo para ellos, a los que se acuestan sintiendo que su fe se secó, porque justamente ahí su poder se manifiesta con mayor gloria. Así que no digas, tal vez mañana, no digas, cuando mejore un poco, no digas, cuando entienda más, porque el reino se mueve cuando alguien obedece desde su herida, no desde su comodidad. Haz de esta noche un punto de partida y no un momento bonito que se pierde entre videos. Declara que tu cama deja de ser campo de batalla para convertirse en altar de restauración.
Proclama que tus sueños dejan de ser territorio del miedo para ser visitados por la presencia de Dios. Determina que tu cuerpo deja de obedecer al desgaste y empieza a alinearse con la palabra que lo creó. Y si estás listo para asumirlo como quien cruza un umbral que ya no permite retorno, entonces queda un último acto para sellarlo en público delante del cielo y delante de cualquier sombra que intente cuestionarlo. Escribe en los comentarios: no mañana, no después, ahora mismo, yo creo. Y escribe esas dos palabras no como frase bonita, sino como decreto, como bandera, como respuesta de alguien que ha sido llamado por nombre y decidió no callarse más, porque ese yo creo no es para llenar espacio, es para abrir camino, es para unirte a otros que también se están levantando desde sus ruinas, es para que el enemigo sepa que no volverás a dormir desprotegido, es para que Dios encuentre tu sí anotado ante testigos y lo convierta en proceso de sanidad continua. Y cuando lo escribas, sabrás que lo que viene no es cierre, es continuación. Y mientras este momento se va asentando en tu espíritu y sientes que algo dentro de ti se acomodó aunque no sepas explicarlo, quiero que entiendas que lo que Dios empezó aquí no se detiene cuando termine este video. Esto no fue un mensaje más, fue una cita divina que abrió una grieta en medio de tu noche para que entre la luz. Pero hay batallas que no se ganan en un solo día, hay heridas que se cierran por capas, hay cadenas que se rompen mientras otros siguen intercediendo contigo. Y por eso no puedes caminar solo después de esto, ni volver a desconectarte del altar donde Dios te encontró. Lo que viene puede ser más profundo, más milagroso y más revelador que lo que acabas de escuchar, pero solo si permaneces donde la voz de Dios sigue hablándote. Aquí no estás frente a un canal cualquiera, estás en medio de una comunidad de fe real que ora, proclama, intercede y pelea junto a ti. Si sentiste que esta palabra te sostuvo, si algo en tu interior fue tocado, si tu noche ya no será igual porque algo se activó, entonces no te alejes, quédate cerca, sigue recibiendo, permite que el Espíritu continúe lo que inició. Suscribirte no es para sumar un número, es para que no vuelvas a pasar días sin escuchar lo que tu alma estaba esperando. Es para que cada nuevo mensaje llegue a tu puerta como respuesta oportuna antes del próximo ataque, antes del próximo desánimo, antes de que vuelvas a sentirte solo. Si sabes que Dios te habló hoy, si reconoces que este espacio es parte de tu cobertura, si entiendes que esta voz fue usada para despertarte, entonces suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones como quien asegura una línea directa con un refugio. No lo veas como un botón más. Velo como un acto de conexión espiritual, como un me quedo, como un no suelto lo que Dios empezó. Porque lo que viene después de esto no será menor, será más profundo, más confrontador y más sanador. Y quienes permanezcan serán los primeros en escuchar lo que el cielo sigue revelando para este tiempo. Y recuerda algo, esta no es la última vez que Dios te va a hablar aquí. Lo que hoy empezó va a continuar. Y muchos de los que escribieron yo creo, verán en los próximos días señales, confirmaciones y respuestas que no habían llegado antes. Así que suscríbete y permanece alerta, porque la próxima palabra puede ser la pieza que faltaba en esta restauración que ya comenzó. No cierres esta puerta ahora que el Espíritu ya entró.